Bueno, buenos días. Queremos informarle al país sobre lo que se negocia estas 2 semanas que vienen en Dubái y cuál es la posición del gobierno colombiano con referencia a esa situación. Qué pena. Entonces decirles, quisiera como explicar qué es lo que se está jugando en la COP y cómo Colombia ha venido trabajando todo este año en una posición conjunta para poder avanzar y empujar algunas posiciones en la negociación. Esta es una COP muy importante porque es la primera vez que se hace desde el 2015, cuando se expidió el Acuerdo de París, se realiza el balance mundial. El balance mundial es un mecanismo que está en el Acuerdo de París para hacer una evaluación de cómo va la implementación del Acuerdo de París y con base en el balance mundial, los reportes del IPCC, poder tomar medidas frente a los objetivos del Acuerdo de París. Recordar que el objetivo del Acuerdo de París es reducir las emisiones a un 43% al 2030 y reducir las emisiones para ser net zero al 2050, con el objetivo principal de estabilizar la temperatura promedio mundial a 1.5 grados. Es como ese rango entre 1.5 y 2 grados. El balance mundial se realizó desde el año pasado con comisiones internacionales de todos los países y el resultado es bastante negativo. En vez de ir en una trayectoria de reducción de emisiones al 2030 de 43%, para lograr simultáneamente la estabilización del clima, lo que estamos es en una trayectoria de aumento del 20% de las emisiones al 2030. Entonces, esto quiere decir que a pesar que los países han hecho compromisos mundiales ante la convención, que a pesar que se ha avanzado significativamente en lo que es las energías renovables, que a pesar que hay planes, al mismo tiempo las emisiones no paran de aumentar. Y entonces esta es una reflexión a fondo que tiene que hacer la COP en Dubái. ¿Qué es lo que se va a negociar? El punto principal de negociación. ¿Cuáles van a ser las conclusiones del balance mundial? ¿Qué tenemos que decirle los gobiernos a los ciudadanos y ciudadanas del mundo frente a esta realidad del balance mundial? Y frente a la situación, los obstáculos, las realidades que han generado que prácticamente 8 años después de firmar el Acuerdo de París, pues no haya ningún resultado acumulativo real para enfrentar la estabilización del clima, con las consecuencias que ya estamos viendo, como este año que es el periodo más caliente jamás registrado, potencialmente ya sea el primer año con una probabilidad alta, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial en su último informe, sea el primer año que en promedio ya hayamos pasado el 1.5 en la temperatura promedio. Lo que significa que el cambio climático se adelantó, las emisiones siguen creciendo y la realidad de estabilización del Acuerdo de París pues no avanza. Entonces, en el balance mundial hay 3 temas críticos en los cuales estamos en una discusión internacional, porque si bien lo que causa las emisiones es los combustibles fósiles, el uso de combustibles fósiles, pues ni en el Acuerdo de París ni en las subsiguientes COP hay ninguna referencia precisamente al uso de los combustibles fósiles. Siempre hay una referencia a la disminución de emisiones. La pregunta es ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Qué se está negociando en este momento? Es sobre la mitigación, sobre precisamente reducir estos combustibles. Son 2 palabras. Si nos vamos a comprometer a reducir la frontera de extracción de combustibles fósiles, que ya de acuerdo a la ciencia, la que tenemos en este momento en explotación, sin crecerla, manteniendo lo que tenemos hoy, pues no cumpliríamos ya con eso el Acuerdo de París.
Pero lo que es interesante, o más bien aterrador, es que los planes de los gobiernos es aumentar aún más la expansión de la frontera de combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido, lo que se está negociando es si el compromiso es un plan progresivo, porque obviamente esta transición no se hace de un día para otro, tiene consecuencias económicas, en donde vamos a eliminar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, o como varios países desarrollados proponen, es más la reducción. Entonces ahí hay un primer punto de debate, es un plan para la eliminación de combustibles fósiles y empezar a reducir la frontera de extracción, o un plan para progresivamente reducir. Y ese es un primer tema. Ahí en ese tema, Colombia cree que necesitamos un plan para eliminar progresivamente, y uno de los anuncios que habrá en la COP es solicitar, pedir con otros países que se trabaje en un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. ¿Qué implica un tratado de no proliferación de combustibles fósiles? Que haya un plan económico, porque esto no lo puede hacer ningún país solo, ningún país va a frenar esa frontera si no hay un plan económico serio. Colombia tiene que avanzar en la transición energética justa, pero no puede hacer una transición energética que deje un vacío de provisión de energía, porque generaría un colapso económico. Por eso debe ser una transición, pero a nivel mundial esto implica un debate económico de fondo con unos compromisos internacionales serios, y vemos que hoy el Acuerdo de París no llega hasta allá. Seguimos hablando de la reducción de emisiones, pero no que significa que dejemos de usar combustibles fósiles. Va a haber una meta a la que el mundo se va a comprometer, que es triplicar el uso de renovables, y eso va a ser una meta muy importante, pero allí es muy importante que la triplicar el uso de renovables sea en sustitución de combustibles fósiles. Es posible que un porcentaje de combustibles fósiles se tenga que utilizar en algún tiempo, pero eso tiene que ir en reducción, no como vamos hoy, que es en ampliación de esa frontera de combustibles fósiles, y además en triplicar la frontera de renovables. Lo que haríamos es generar una capacidad energética gigantesca, pero no estamos resolviendo el problema del cambio climático. El segundo tema clave es con referencia a la meta global de financiación, que se va a postergar realmente hasta el 2025. Ese balance mundial muestra que los países desarrollados no han cumplido el Acuerdo de París de poner 100.000 millones de dólares anuales para abordar el cambio climático. No hay un solo año en el que hayan puesto este dinero a disposición, y este dinero ya se queda muy corto frente a la situación. El gobierno, por lo tanto, el presidente Petro estará participando en ese foro con respecto al problema del canje de deuda y a la situación de cómo podríamos utilizar derechos especiales de giro en este propósito de financiación y las alternativas de cambio del sistema financiero internacional para que se adapte a la crisis climática. Estaremos también lanzando con Alemania, Francia, Kenia y Colombia la comisión de expertos para el estudio a profundidad de la situación de la deuda con respecto a la situación del clima, y esperamos que esa comisión de alto nivel de expertos pueda generar unos insumos fundamentales para la toma de decisiones hacia adelante. Y tenemos también la meta global de adaptación. El problema más importante para Colombia es la adaptación. Para nosotros, cómo reemplazar los combustibles fósiles, pero sobre todo cómo no depender tanto de la exportación de petróleo y carbón. Para Colombia eso es un problema económico. Por eso este plan de desarrollo trabaja sobre la reindustrialización, la reforma agraria, el turismo como sectores alternativos, la energía renovable como potencial sector exportador. Eso es el plan económico del gobierno que va en línea del cambio climático, y es un trabajo de cambio de estructura económica. Pero nuestro problema climático principal es la adaptación, frenar la deforestación, recuperar la biodiversidad, tener la capacidad de tener resiliencia hídrica, por ejemplo ahora que vamos a tener impactos del fenómeno del Niño. No hay metas de adaptación, no hay financiación para la adaptación,
y los ministros de América Latina conjuntamente trabajamos en Panamá para tener una posición unificada en bloque con respecto a esas metas de adaptación y hacer mucho énfasis que si no logramos contener la temperatura 1.5, pues la adaptación va a ser costosísima. Y finalmente el Fondo de Pérdidas y Daños, al cual ya se ha llegado a un preacuerdo en donde se trabajará para que empiece la financiación de ese fondo a partir del próximo año. Queremos, entonces con esto digamos cierro la posición de Colombia en la negociación. Trabajaremos con nuestro bloque de 8 países con el que negociamos. Tenemos 6 puntos de posición conjunta con todo el bloque de América Latina, y también en el tema de mitigación somos parte de la coalición de alta ambición que trabajará por la eliminación progresiva de combustibles fósiles, que lo conforman todas las islas, la Unión Europea, varios países de la Unión Europea y algunos países de América Latina. Un tema crítico es, lo que quisiéramos compartir es que esta COP vamos con un proceso de participación que se profundizó con respecto a la COP pasada. Tuvimos más de 509 participantes, 80 campesinos, 236 mujeres, 64 comunidades negras indígenas, talleres en Bogotá, Florencia, San José del Guaviare, Santa Marta, Leticia, Quito, talleres con el sector privado para incorporar las visiones de la sociedad colombiana en no solamente las posiciones de gobierno, sino también en la visibilización del país. La COP va a ser también una gran vitrina para el país. Vamos a tener un stand muy importante, no sé si está la referencia al stand, donde van a haber muchísimos eventos académicos. La agenda del stand de Colombia va a estar muy nutrida y va a tener eventos del sector privado, eventos del sector público, eventos de las organizaciones sociales. Se lanzará también en Dubái, en la ciudad, la marca Colombia País de la Belleza, y el país lanzará su portafolio económico de transición climática para hacer ruedas de inversión y ruedas de aliados en ese portafolio. El portafolio consiste en todo el programa de reindustrialización y turismo de naturaleza, en todo el programa de restauración ecológica, recuperación de la biodiversidad y economía de la biodiversidad, en la transición energética justa, como pilares de ese plan económico que se presentará por parte del presidente Petro con los ministros, y donde tendremos además luego rondas de negociación y de apoyos internacionales en el pabellón de Colombia. Quedan todos y todas invitados. Hay que mencionar además que además de la delegación oficial del gobierno, la presencia de gremios como Asobancaria, del sector de la industria también colombiana, de Ecopetrol en la cumbre. Habrá también la presencia de alcaldes de varias ciudades, de congresistas en un evento parlamentario. O sea, el despliegue y la delegación de Colombia, tanto la oficial como la que estará en todos los eventos paralelos, va a ser muy importante, y esperamos que como país podamos mostrar este liderazgo climático que debe repercutir en el bienestar de los y las colombianas. Ministra, gracias. Vamos a dar entonces paso a la ronda de preguntas. La primera persona, colega Estefano de CES. It will be something that we will be putting forward for this year, that probably will have further development next year. But I think the important issue is that the islands, especially Pacific Islands, have been the first countries that have called the world for a non-proliferation of fossil fuels treaty. What is the impact of that? It is calling the world to negotiate what is the economic transition in terms of climate change. While the COP, which has been a very important international agreement, is about how do we reduce emissions, we are not in any international and multilateral space talking about what it means actually to eliminate or start reducing the frontier of fossil fuel extraction. And if we don't do that, how are we going to expect the emissions to be reduced, and how are we going to expect in reality that we will be able to stabilize the climate at the end of the century? What do we see as an advantage in terms of a treaty?
that we can create an equal level field in economic terms, and certain rules, agreements, and international process that allows for countries like Colombia, which is an exporter of coal and oil, to make a transition that is in balance with the world, and it doesn't create economic imbalances where the countries that can pay for the transition would probably be able to do this energy transition. But what about the countries that depend on their exports of fossil fuels? How are we going to make that economic transition? The Colombian government is making an extraordinary effort, but it will not be enough without an international framework. Just to put an example, when we started talking 1 year ago about the energy transition, and we said we are not gonna, we will work on not increasing the frontier. We will try to use fossil fuels in a smart way so that they serve our industrialization, and we need to start using our reserves more wisely, and we need to produce other type of sectors of the economy for the export sector so that these fossil fuels that we have, we can increase the time that we can use them so we can make the transition. We immediately have a reaction of the financial world. We had a reaction in terms of the risk rating. The markets became nervous, and this then becomes an economic risk. So actually acting proactively on climate could become an economic risk. Is this fair, especially with countries that right now have an economic structure very much dependent on fossil fuels? We don't think it is, and that's why we think we need to put the elephant on the table. What is the elephant on the table? Fossil fuels. How are we going to change the way we live? What are economic impacts? How do we address those impacts as a global community, rather than leaving every country to do what they can with what they have, which at the end is not bringing any results in terms of climate stabilization, and it is creating a deeper crisis. Gracias, ministra. Edwin Caicedo, del Tiempo, por favor. Ministra, ¿cómo está? No es un poco... Yo no diría que la frase correcta es que vamos en contra de los combustibles fósiles, sino que lo que estamos llamando es que haya una transición de acuerdo al cambio climático, que no genere una crisis económica, y que eso requiere un tratado y un acuerdo internacional que vaya más allá o que sea complementario a la COP. En este momento no hay ningún acuerdo escrito, no hay ningún tratado. Lo que estamos diciendo es que es un trabajo político precisamente de llegar a un tratado para hacer una transición económicamente racional. En este momento la realidad es que cada país tiene que hacer lo que puede con lo que tiene, y eso no nos está llevando realmente a una situación de estabilización del clima, que debería ser el objetivo multilateral más importante de este siglo, porque de ello depende la civilización completa. Entonces es muy importante, yo quisiera hacer ese llamado, obviamente a los medios de forma respetuosa, que se ponga en contexto esto que estamos trabajando, que nosotros creemos en una salida multilateral a este problema con reglas claras y reglas equitativas, y que se tiene que abordar precisamente ese tema que hoy, a pesar que tenemos compromisos internacionales, la frontera extractivista se sigue ampliando, el consumo de combustibles fósiles se sigue ampliando, las emisiones se siguen ampliando, y el Acuerdo de París no ha sido suficiente, pues, y eso es lo que está mostrando el balance mundial. Es una propuesta de Colombia en el marco de un acuerdo multilateral, como se hizo, por ejemplo, para salvar la capa de ozono en los 90, en donde hubo un acuerdo, el Acuerdo de Montreal, que fue desarrollando un proceso para eliminar los químicos que dañaban la capa de ozono, y se pudo rescatar la pérdida de la capa de ozono. Ahora, esto es muchísimo más complejo, porque obviamente los combustibles fósiles están en el centro de la forma como vivimos. Por eso, más aún ahí, necesitamos un acuerdo
de fondo multilateral que ponga los problemas concretos de esa transición en términos económicos sobre la mesa. A mí en general no me parecería que los países petroleros entren en la discusión climática en lógica de la transición. Claro que hay un conflicto de interés, porque si uno solo lo ve desde la perspectiva económica, pues cómo va a hablar usted en la COP de que va a reducir lo que es su negocio. Pero por eso nosotros hablamos de transiciones, y transiciones progresivas con reglas claras. En general, yo creería que el interés económico debería estar en la mesa con el interés político buscando las soluciones, y no precisamente por debajo del tapete, que mientras el interés político está buscando hacer estos compromisos, el interés económico no va en la misma vía, no es transparente y termina pues no generándose el resultado. Entonces es un esfuerzo precisamente a hacer transparente la discusión. Es más, ese proceso del tratado teóricamente podría llevar a por cuánto tiempo más vamos a usar combustibles fósiles, cómo los vamos a usar, ¿sí? Pero es un problema de la economía global y mundial trabajar sobre ese tema a fondo en una transición económica mundial que no deje a nadie atrás, pero que al mismo tiempo permita que podamos estabilizar el clima. Y no vemos hoy cómo, aumentando la frontera de extractivismo de combustibles fósiles, aumentando el consumo, vamos a disminuir las emisiones y estabilizar el clima. Ministra, gracias. Valentín. Y en el marco de la COP, el otro tema fundamental para nosotros es el tema de bosques y selvas, que tiene que ver precisamente con ese activo que tenemos todos los ministros de América Latina de ambiente. Queremos llevar esta propuesta que se deben reconocer los servicios ambientales en términos económicos que están prestando la biodiversidad y los bosques, precisamente para que sean uno de esos instrumentos de facilitar la transición. Pero los mercados de carbono no pueden ser este sistema desregulado que termina generando altos impactos en las comunidades. Colombia precisamente está en ese trabajo y está en consultas con todos los sectores para esa reglamentación, y esperamos muy pronto estar sacando ya la reglamentación, más de 6 instrumentos normativos y herramientas para mejorar la gestión de esos proyectos, de alineamientos a los mecanismos de mercado. Cuando son con comunidades étnicas tenemos que ir a consulta previa, y también estamos en este momento con un equipo de apoyo antifraude para proyectos de mercados de carbono, en donde se identifiquen conductas engañosas de empresas privadas frente a dueños de suelo, usuarios de estos mercados, pero sobre todo comunidades, y que podamos avanzar realmente en unos mercados con integridad y que tengan beneficios directos para la transición ecológica, no unos mercados de carbono que se vuelvan un problema ambiental adicional, como estamos viendo hoy. Gracias, ministra. César, quisiera una línea que tiene el ministerio, consultas, pero también ya situaciones jurídicas en donde el ministerio está apoyando las demandas que las comunidades están haciendo frente a, por ejemplo, firma de contratos para mercados de carbono en comunidades étnicas sin que haya habido consulta previa o que haya sido a espaldas de la comunidad. Entonces hay una serie de casos en los cuales ya estamos apoyando a las comunidades, e invitamos a también comunidades que tengan dudas que no vayan a firmar nada sin que consulten con el Ministerio de Ambiente, que tenemos un equipo jurídico y técnico para asesorarlos, y que los invitamos a todos y todas a ser parte de este proceso de reglamentación, en donde esperamos expedir estos 6 instrumentos, tanto normativos como herramientas, para aumentar la integridad del mercado de carbono. Gracias, ministra. Tenemos una... Por lo menos de sus presidentes, digamos que de forma política, ¿usted cómo analiza la ausencia de estas naciones en esta COP28? Y si eso no puede ser, digamos que un revés que puede sufrir todo este proceso y estas iniciativas que va a plantear Colombia, pues porque finalmente esos personajes que son tan importantes pues no van a estar ahí. Para triplicar el proceso de renovables y comprometerse a disminuir sus emisiones. Simultáneamente habría que hablar del tema de la frontera extractivista.
tanto en su economía como en el impulso. De eso hablaremos más allá en Dubai. Evidentemente, yo creo que no es bueno la falta de presencia de líderes mundiales, y precisamente vemos que en el momento en que más se necesita, en ese sentido la COP pierde fuerza política. Y además, pues estamos en la región que está hoy viendo como dice el presidente Petro, en el momento que más necesitamos estar concentrados precisamente en estos objetivos, pues está sucediendo a la vista de todos un genocidio frente al pueblo palestino. Entonces va a ser una COP, yo creo que tensa en ese sentido también, esa situación concreta de la guerra tanto en Ucrania como en Palestina va a estar ahí viva en la situación geopolítica del mundo, y entonces el objetivo climático pues no pareciera estar en la primera línea, digamos, de interés. Yo no tengo información que el presidente de Estados Unidos no vaya a ir. Normalmente el presidente de China no va, siempre van sus representantes de alto nivel, pero hasta donde yo entiendo, el presidente de los Estados Unidos sí va a estar en la COP. Sí. Y es por lo menos en términos de las negociaciones una buena señal que haya habido un acercamiento previo entre los dos países. Yo creo que los Emiratos Árabes van a buscar generar una COP con resultados positivos y que revitalice políticamente la lucha contra el cambio climático. Esperamos que sea así, que sea mucho más, un avance mucho mayor del que hubo en Egipto el año pasado. Gracias, ministra. Fabio Cruz, de Misera.5. Del programa Construyendo Ciudad y Bogotá Región, ministra, me alegra saludar a los compañeros. Respecto a lo que hablaba hace un instante, ministra, ¿qué va a exponer Colombia? Justamente en este evento que va hasta el 12, según estaba mirando. El complemento es: ¿el presidente se va a quedar hasta el 12 de diciembre o solamente va a estar en la apertura? Y tercero, ministra, hubiera sido interesante que su señoría hubiera hecho también presencia en el evento. ¿Por qué no hizo presencia? ¿Por qué no viajó? Nosotros viajamos hoy. ¿Sí? Sí. No, la COP tiene como dos momentos. El segmento de alto nivel, que es cuando van los presidentes, que son los primeros 3 días de la COP, y en esos 3 días estará el presidente Petro. Continúa con todo el trabajo de negociación técnica y política que va hasta el 12 de diciembre. Entonces el presidente estará en el segmento de alto nivel, que es el segmento de presidentes, que dura 3 días. Y nosotros, como Ministerio de Ambiente y Cancillería, somos los responsables de representar al país en la negociación. Estaremos hasta el final de la COP, hasta el 12 de diciembre, que es cuando se debe cerrar la negociación. ¿Qué se va a exponer justamente de parte del Pues todo ministerio? lo que dijimos precisamente en la explicación, tiene que ver con las posiciones frente al balance mundial, buscar esos consensos en las metas de adaptación, buscar los consensos en las metas de mitigación. Pero en términos de anuncios de Colombia, lanzaremos el panel de expertos para la deuda y el clima. Lanzaremos también todos los resultados de deforestación y nuestra iniciativa amazónica. Seguiremos en los anuncios con respecto al portafolio de inversiones de la transición energética y climática del país, y tendremos una agenda en el pabellón de Colombia muy nutrida de varias decenas de eventos promovidos por la sociedad civil, el empresariado del país, y es una oportunidad muy importante que el país se una alrededor de mostrar a Colombia como el país de la belleza, mostrar a Colombia como un país de oportunidades económicas y sociales en la transición climática, y esperamos que este portafolio de inversión sea precisamente ese punto crítico. Cerramos entonces con Fernando Cortés de De Colombia, ¿cuál es, digamos, la particularidad frente a todas las experiencias que ha habido de extranjeros? Sí, nosotros estamos buscando poder emitir un bono de deuda alrededor del tema de biodiversidad, y se está estructurando con base en los programas ambientales que tiene el plan de desarrollo, y con el proceso también con Hacienda. Es parte de las reuniones que tendremos allá en la COP con diferentes fondos de inversión y con diferentes países, para precisamente mejorar las garantías que permitan que podamos expedir ese bono y podamos ampliar el margen fiscal de inversión en nuestras prioridades de adaptación. Listo, colegas, muchas gracias. Gracias, ministra. Gracias.